Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. El Clúster de la Salud en el Valle del Cauca, el resultado de la consolidación de instituciones de excelencia, profesionales con calidad, formación en el campo de salud certificada y las ventajas competitivas que ubican a esta región en el radar como un destino para cientos de personas que la visitan por temas de salud. Buenas noches, nos encanta estar con ustedes. Recordemos que A Fondo es un programa que cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones, FUTIC. Vamos a hablar acerca de la salud, el clúster de la salud, que es una esperanza de lo que es el sistema de salud para el departamento del Valle del Cauca y el suroccidente colombiano. Y estos son nuestros invitados. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud Valle. Pedro Pablo Perea, director Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Ana María Castillo Estorino, directora la Unidad Económica de Competitividad, Cámara de Comercio de Cali. Manolo Constaín, gerente de inversión, Invest Pacific. Estamos en A Fondo por Telepacífico. Don Jairlen, y buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo, y el cordial saludo para todas las personas que a esta hora nos ven aquí en Telepacífico en A Fondo. Le presento a usted y a todos nuestros televidentes a la Secretaria de Salud Pública del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes. Secretaria, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches para todos. Bien, muy bien, gracias. Igual nos acompaña en esta noche Pedro Pablo Perea, director del Instituto para Niños Ciegos y Sordos de la ciudad de Cali. Pedro Pablo, buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, Leo, Jair, doctora. Qué bien traer estos temas a un programa con la criticidad que tiene y con el reconocimiento que tiene. Muchas gracias por esta invitación. Don Jair, todos suyos. Y precisamente, doctora María Cristina Lesmes, secretaria de Salud de nuestro departamento, el Valle del Cauca poco a poco ha ido cogiendo, digamos, fuerza para esa atención que de pronto se ha convertido también no solamente el tema médico, sino el tema turístico, que es que vienen del exterior a diferentes tratamientos, no solamente la cirugía estética, sino de otros procedimientos. El Valle del Cauca cuenta con unas clínicas muy importantes de reconocimiento nacional e internacional, muy importantes. Y tenemos profesionales en todas las áreas de la medicina especializada que tienen la capacidad de generar ciencia y desarrollo tecnológico y que, claro, atraen pacientes de toda América, sobre todo, oftalmólogos, odontólogos, cirujanos plásticos, neurovasculares. Lo que se hace de trasplantes en el país es muy importante. Es la salud un sector de la economía que viene en desarrollo muy fuerte y que tiene la posibilidad además de unirse con el sector turismo para generar otro aspecto importante de generación de recursos para el departamento. Me dedico una pregunta para que de pronto sintonicemos el programa para un ciudadano común y corriente que está en la calle. ¿Qué es un clúster de salud? Es un grupo especializado que permite generar un sector de la economía que produce recursos. Pedro Pablo, ¿ustedes dentro de ese clúster qué aportan? Bueno, el clúster es, como lo dice la doctora, un conjunto de entidades, de recursos que se consolidan para la prestación del servicio de salud. Nosotros, como instituciones prestadoras de servicio de salud, aportamos esa tecnología, esa experiencia de nuestros profesionales, esa capacidad de respuesta con muy altos estándares de calidad, con una perspectiva, porque esto es un tema planeado, esto no es un tema que de la noche a la mañana las instituciones de salud queramos atraer pacientes. Esto es un tema que se ha planeado, llevamos cerca, diría yo, de más de 12, 14 años planeando esto como proyecto de desarrollo de región, y el aporte nuestro definitivamente es trabajar por la excelencia en la calidad de la prestación de los servicios de salud con componentes de seguridad, de pertinencia y de un resultado óptimo comparado con los mejores estándares del mundo. Doctora, entonces ese clúster, digamos, ese boom viene de unos 12 años o 15 años para acá. ¿En qué momento se siente esto aquí en el Valle del Cauca? Yo creo que el clúster viene consolidándose hace cerca de 8 años.
ya como un clúster económico con desarrollo médico y turístico. Puede tener un poco más, pero quizá los últimos 8 años han sido muy importantes Como para según ya. consolidarlo, sí. Y como un sector de la economía claramente identificable. Otro renglón de la economía para el Valle del Cauca. Sí. Claro. Cuando uno habla de esa palabra gringa, clúster, que es un grupo de trabajo, la gente diría, bueno, eso solamente es para el estrato 17 de la ciudad de Cali, solamente, beneficiaría solamente a esa gente que tiene billete para ir a una clínica privada a meter su atención en salud, pero ese clúster también atiende Sisbén y demás, Pedro Pablo. Esa es la gran ventaja, el desarrollo del componente de salud nuestro, validando haciendo énfasis de pronto en una palabra previa al desarrollo del programa que planteaba la doctora, porque tenemos que ser equitativos en la prestación de servicio. Nosotros no tenemos diferenciales del tipo de paciente que nos llegue, la calidad es la misma, el nivel de atención es el mismo, la tecnología es la misma, de manera que eso es lo que nos ha permitido precisamente desarrollar competencias para que al final tengamos unos resultados óptimos. Permíteme, yo le meto a su cocina en materia de estadística. ¿Usted atiende por año cuántos pacientes? De todo el sistema, nosotros estamos interviniendo en la parte oftalmológica, más de 2.200 pacientes en el año. Claro. Es de un impacto enorme. Porque ¿De esos pacientes cuántos son de Sisbén y cuántos del régimen contributivo? La diferencia realmente está alrededor de un 60% de pacientes del régimen subsidiado y un 40% de pacientes del régimen contributivo. Esa es más aproximadamente la relación de esos 2.200 pacientes. Somos una entidad que en estos momentos es la más importante en el tema de alta tecnología para la parte de otorrinolaringología, haciendo más de 130 implantes al año. Eso es un tema que ya no lo reconocen. Implantes cocleares. Wow. ¿Hay estadísticas por parte de la Secretaría de Salud, digamos, sobre ese clúster de los últimos años? ¿De pronto tienen cifras, estadísticas de cuántas personas han venido, cuántas cirugías, por ejemplo, y en esa parte de ese renglón del turismo también? No, el clúster de la economía tiene además un porcentaje muy importante de pacientes extranjeros y nosotros no tenemos las cifras de los pacientes extranjeros. Conocemos de la contratación que se tiene de algunas clínicas con países donde se derivan directamente pacientes. Muy importante, por ejemplo, lo de Occidente con el Caribe, sí, con las islas del Caribe. Hay una negociación perfecta para derivar pacientes hacia su clínica, pero las estadísticas nosotros no la tenemos. Observamos el crecimiento de servicios con alta especialidad y con condiciones de calidad capaces de exportar o de importar pacientes, de exportar servicios y de importar pacientes. Precisamente la importación de pacientes, doctora, se debe de pronto a que los servicios son más baratos que son en pesos. Claro. Que en Estados Unidos, en Europa. Exactamente. Que más tenemos muchísimos pacientes que son colombianos, que viven en el extranjero y que se benefician porque pagan en pesos cuando ellos tienen dólares. Entonces son servicios que no tienen comparación en calidad y que el precio es supremamente bajo con respecto a los beneficios con lo que recibirían en su propio país. Y el buscavoz de publicidad de una vez se trae a los extranjeros. Nosotros tenemos profesionales de renombre internacional que son buscados ya en el reconocimiento de lo que se ha hecho y de lo que se trae. Nos sirven mucho nuestros conciudadanos residentes en el extranjero que vienen a buscar servicios. Vale la pena decir aquí que este sistema de salud que es tan criticado y que es tan considerado tan malo, tiene una cobertura que no hay en ninguna otra parte. Lo que un colombiano recibe de su sistema de salud en Colombia, totalmente gratis, sin tener solamente un copago cuando se tiene un estrato superior al 3, no se compadece con lo que el seguro de los Estados Unidos presta. Un ejemplo, por ejemplo. Odontología. Sí. La odontología nosotros la tenemos cubierta, en los Estados Unidos no está. Oftalmología. Toda la intervención quirúrgica que requiere un paciente aquí no la cubren los otros servicios, no la cubre ningún otro lugar del país. Nosotros tenemos un sistema de salud que atiende lo que es y lo demás, porque lo demás también lo atendemos por tutela. Este clúster está conjugado por ¿cuántas empresas de salud? ¿Cuántas hay en la región? Es imposible dar un número específico porque no solamente hay empresas, sí, hay servicios unipersonales. Sí. Por ejemplo, oftalmología. Es muy importante lo que se hace en oftalmología en el país,
con los lentes intraoculares, con los desarrollos alrededor de recuperar la visión, lo que hace el Instituto de Niños Ciegos y Sordos. Pero no solamente son las clínicas, hay profesionales que como independientes tienen un número muy importante de pacientes. Odontología es un sector que no lo habíamos contemplado y que tiene un importante mercado. Acuérdese que estamos en el mundo de la sonrisa. Sí. Todo el mundo debe sonreír con sonrisa perfecta. Es Y eso atrae un número de pacientes internacionales, pero enormes. A nivel precisamente de lo que estamos hablando de costos, doctor, pues los costos mucho más baratos aquí en Colombia que en el exterior. Cuando llegan allí a la clínica, también se hace el tema de costos, cómo se mira, digamos, para las citas de personas que vienen del exterior y que quieren estar allí en la clínica. Bueno, ese trabajo ha sido muy importante a nivel del clúster porque nosotros cuando validamos el tema tarifario tratamos de colocarnos en un nivel prácticamente de intermediación con esa tarifa externa. Les voy a dar un ejemplo. Acabamos de hacer un sondeo del costo del implante coclear en Latinoamérica. Resulta que en Estados Unidos oscila entre 55.000 y 50 y 55.000 dólares. En México, que es un mercado que vamos a buscar muy fuerte con este tema, el implante coclear está alrededor de los 40.000 dólares. En el instituto... O sea, 200 millones de pesos. Alrededor de 200 millones de pesos. Wow. En el instituto, teniendo la tranquilidad de la compra de los dispositivos, que es lo más oneroso en este tema del implante y del costeo que hace la organización, un implante coclear puede salir alrededor de 30.000 dólares. Entonces, la diferencia es muy grande y el espacio y esa brecha que queda, por eso lo llamamos turismo médico, no solamente está en la capacidad de la organización de atención de estos pacientes desde el texto de la gestión clínica, sino que también se les colocan paquetes de conocer nuestra región, de que vivan nuestra región. Ese es un aspecto que va de la mano y que se facilita con este texto del costeo. Pues a propósito del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, tenemos una crónica con Dayana Arango, hablando de los servicios que presta allí el tema del clúster. Dayana. La Clínica Visual Auditiva al Instituto para Niños Ciegos y Sordos inauguró la Suite Láser, un área para mejorar la salud visual y ocular en niños, jóvenes y adultos. La Suite Láser es una nueva adquisición de la institución para prestarle servicios a la comunidad y para poder hacer una atención integral en lo que es el manejo de córnea y en lo que los pacientes quieren, que son las cirugías refractivas, donde pretenden o desean eliminar la necesidad de gafas por su miopía, hipermetropía, astigmatismo o en algunos casos presbicia. Esas herramientas le apuestan a la tecnología y a brindar más beneficios. En este momento es la única clínica que realiza la cirugía personalizada 100% láser. Hay una restricción para el uso en niños porque sería más que todo en problemas de córnea o en problemas de queratocono, que es una enfermedad más del adolescente. La suite refractiva para el manejo de miopía y hipermetropía es en pacientes mayores de edad, que tengan las condiciones adecuadas, que tengan córneas sanas y que hayan sido valorados por su oftalmólogo y donde haya habido una entrevista inicial para que eso que el paciente quiere realmente sí se le pueda ofrecer. Y aparte de esa inauguración, la clínica se fortalece cada vez más en turismo médico. Cada cirugía, consulta, examen que un paciente internacional se realiza está aportando para los niños con discapacidad visual y auditiva. Después de la pandemia, pues esto nos afectó un poco, sin embargo, varias entidades unen esfuerzos, como la Cámara de Comercio de Cali, como ProColombia, Alcaldía, Gobernación, y nosotros como Clínica Visual Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, en la cual hacemos parte del clúster de internacionalización de la Cámara de Comercio, y esto aporta a que después de la pandemia, toda la parte que hacemos clínica para el paciente internacional tenga una mejor funcionalidad. Así es como la clínica no solo trajo nuevas herramientas tecnológicas, sino también que trabaja con las labores sociales y con todo un equipo para los pacientes internacionales. Y también tenemos una nota que tiene que ver con los pacientes que llegan del exterior. Existe aquí una instalación para su recuperación, una casa de recuperación de estos pacientes que cuando son operados están en vías de recuperación. Dayana. Colombia se ha posicionado como un atractivo destino para acceder a servicios de salud.
especialmente las cirugías plásticas y estéticas. En Colombia cada año se hacen cerca de 517.000 procedimientos, de los cuales muchos son a extranjeros. Conocimos una casa de recuperación en el barrio El Ingenio, donde reciben pacientes internacionales después del procedimiento. Se presta el servicio tanto de cirugía plástica, casa de recuperación, donde ellas se hospedan, se les hace su postquirúrgico, se les cuida, se les atiende, se les hace un recorrido por Cali y bueno, viven la experiencia con nosotros. Catherine las asesora desde recogerlas en el aeropuerto y todo el proceso en la casa de recuperación, pues Colombia es potencia en este campo, ya que cuenta con alta tecnología. Somos pioneros a nivel mundial, eso lo habla ya no solamente las mismas pacientes, sino que estamos catalogados como principal foco de turismo médico por los resultados que tenemos. Llevo aquí casi un mes, pero no es la primera vez que vengo, ya vine en el 2019. Considero que Colombia y en especial Cali son el número 1 en tema de estética y en el 2019 me realicé una lipo, quedé encantada. Ahora he venido por un problema en España que me hicieron un destrozo y he venido a arreglármelo aquí. Así Naomi y 7 mujeres más prefieren venir a Colombia y a Cali para tener un resultado exitoso. Evidentemente, después de una cirugía y en España, te mandan enseguida para tu casa, no realizas el reposo que es necesario y el reposo para mí es muy importante, porque cuando yo me realicé la lipo en el 2019, yo fui completamente recuperada y quedé bien. Siempre hacemos el recorrido lo que es San Antonio, Sebastián de Belalcázar, las lleva a kilómetro 18, hacemos varias cositas, la verdad. Siempre se van felices. Las cirugías que más se practican en el turismo médico estético en Colombia son la liposucción, seguida de la mamoplasia, procedimientos que permiten que las personas conozcan la ciudad y su cultura. Estamos en A Fondo por Telepacífico, estamos hablando acerca del clúster de la salud que funciona aquí en la ciudad de Cali y en gran parte del Valle del Cauca. Un clúster que está ya maduro como para ser un distrito de salud en la ciudad de Cali, doctora María Cristina Lesmes. Sí, con todos los sectores que se complementan. La rehabilitación después de una cirugía, el turismo, la gastronomía, las compras que hacen los turistas aquí, que vienen a su servicio médico porque traen dólares y cada dólar representa 4.000 pesos aproximadamente. Es decir, a ellos se les multiplica el dinero y tenemos la posibilidad de generar un movimiento económico que sale de la salud alrededor de los otros sectores. Es una producción económica importante. Además, permite el complementar con otros servicios. Cuando, por ejemplo, se viene a hacer una cirugía plástica, están las fisioterapeutas, todo el servicio adicional de la cosmetología, las fajas que se deben poner las pacientes después de operadas. Entonces va incrementando el número de sectores que se impactan a través del clúster médico. Es toda una cadena precisamente y gana inicialmente el paciente, ¿no?, por los bajos costos. Gana la empresa que está y gana el Estado por los impuestos. Así es. Claro. ¿Por qué la salud pública no está incluida dentro del clúster de la salud o sí está incluida? Nosotros hemos exportado servicios, el problema es que no genera economía. Los servicios de salud pública son financiados por el Estado. Nosotros, por ejemplo, llevamos a México la experiencia que hicimos del manejo del Zika y del chikungunya, pero en una transferencia de conocimiento que no significan recursos. Claro. Doctor Pedro Pablo, cuando vienen personas del exterior y los buscan ustedes, se vende todo el paquete. Cuando hablo del paquete, pues con todo el respeto, es en el sentido de que las personas van a estar 3, 4, 5 días, la cirugía, personas que no tienen familia acá, ¿hacen ustedes, digamos, convenios con alguna casa, con algún hotel? Sí, esa es una estrategia que tenemos las organizaciones que estamos involucradas dentro del clúster para validar la integralidad de los servicios de salud, que a la par del desarrollo de la oferta para resolutividad de los problemas de salud con los que venga
el extranjero también sienta que está siendo acogido, porque somos muy exigentes con estas instituciones que reciben este tipo de pacientes por su calidad de atención, por su texto humanista, que es, entre otras cosas, uno pensaría que el extranjero viene al país en la búsqueda solamente de los servicios de salud por la calidad de la prestación de servicio, y nos hemos encontrado en las encuestas con un tema bien interesante, y es que muchos de ellos vienen es por la calidez con la que son recibidos. Entonces tenemos que testear también eso como importante, y por eso refrendamos que estas instituciones que estamos trabajando, no solamente por una calidad de servicio, o que dentro de esa calidad de servicio testeemos que es muy importante llegar con el texto de humanización de servicio, porque nos lo están reconociendo así, esa calidez humana con la que los equipos médicos, el equipo operativo y la ciudadanía en sí con las salidas turísticas que hacen, esa parte humana tiene un valor enorme para esta población. Pedro Pablo, secretario, permítame una pregunta para ver si me la contestan los dos, del sector privado al sector público. ¿Cómo los puede tocar ustedes este clúster de la salud pública, la reforma de la salud pública? ¿Cómo los va a afectar si se aprueba tal como está, Pedro Pablo? Bueno, para la organización, yo pienso que como todo lo que sucede en el entorno tiene que tener un análisis específico. La reforma tiene un análisis. Para la organización hay una parte de fortaleza, porque venimos trabajando hace muchos años en la prevención y promoción de los servicios de salud para evitar que nuestros niños, niñas desde tempranas etapas de vida, incluso en la parte, dijéramoslo así, de preconcepción, tengamos que hacer intervenciones directas con el tema de la educación y de la prevención en salud, de manera que esa es una de las partes que estamos revolcando de nuevo, a que volvamos a ello con esta reforma, y el instituto está preparado para eso. Ya las demás situaciones uno las valora como de riesgo y las interviene como situaciones de riesgo. La organización, por ejemplo, le ha hecho una apuesta muy clara. Uno de los temas muy fuertes que nos golpea a nosotros, ustedes saben perfectamente, es el tema económico, el tema de las carteras con el sector asegurador, y la manera de obviar este tema es volcarnos a la atención de los servicios particulares, como lo hemos venido haciendo, para que el flujo efectivo de caja de estas organizaciones nos permita la sostenibilidad, porque el sistema realmente tiene muchos inconvenientes en el flujo de recursos. De manera que la reforma la miramos es seguir saliendo adelante con nuestra calidad de prestación de servicios, haciendo lo que sabemos hacer, y mirar las oportunidades y amenazas que tenga un texto de reforma para poder que tenga una intervención directa. La respuesta de la pregunta, de la inquietud de Leo. Yo creo que la propuesta de reforma que nosotros tenemos no es clara. En esa se habla de un importante retorno a la atención primaria en promoción y prevención, que es absolutamente importante en algunas regiones del país. Pero no queda claro cómo va a ser la atención de la media y la alta complejidad. Entonces, con una reforma con tantos vacíos, nuestra preocupación es que los colombianos pierdan la posibilidad de recibir servicios de mediana y alta complejidad, donde entra mucho esos servicios que se prestan a través del clúster. Muy probablemente se convertirán en servicios privados y tendrán que incrementar el costo porque no tendrán el apalancamiento de los recursos públicos. Entonces, podrá tener algún desarrollo importante, pero a los colombianos les costará unos recursos adicionales que ya perdimos la costumbre de pagar. La medicina privada o los planes complementarios son una exclusividad de algunas personas que tienen servicio y la posibilidad de pagar un servicio adicional, y si se pierde competitividad en la mediana y la alta, el gasto de bolsillo en la mediana y alta complejidad se incrementará. ¿Y se incrementarían los costos, doctor, con la reforma de la salud precisamente para el clúster? Pues nosotros tenemos que tener una estabilización de mercado. Las tarifas del clúster no pueden ser disparadas por el solo hecho de que la economía interna no esté dando abasto. Ese tema para el clúster realmente, desde el punto de vista de portafolio de servicios y del costo de ese portafolio de servicios, no lo tenemos por qué afectar. Es decir, garantizar un servicio de calidad a unos costos equilibrados. A unos costos equilibrados. Esa es la base fundamental. Esa es la base, de acuerdo. ¿Y existe algo de esa cadena de clúster que se puede tocar? Bueno, diría los trabajadores independientes, los médicos odontólogos, los profesionales independientes, secretaria.
Pues la transformación que se plantea basada en atención primaria, de atención básica, dejará desfinanciados los servicios de mediana y alta. Y eso obligará al gasto de bolsillo en los servicios de mediana y alta. Entonces, yo sí o creo creará un que va a modelo de haber seguridad tipo americano, que es el que funciona allá. Poco más o menos. Que se compre un seguro médico para que atienda eso. Yo sí creo que va a haber una afectación de costos hacia arriba. Porque hoy nosotros, los colombianos, los que estamos asegurados, accedemos a servicios que están incluidos en el clúster a través de nuestro sistema. ¿El clúster es positivo para una ciudad como Cali? Como conclusión, Pedro Pablo. Definitivamente es una apuesta de región, es una apuesta de mejora de economía, es una apuesta de un desarrollo paralelo de la economía y lo más importante, por fin en Cali, en región, hemos entendido que trabajar unidos, los resultados son óptimos. Ese es un tema que en nuestra región realmente estamos validándolo como modelo porque en muchos frentes, en muchos aspectos, esta unión donde los diferentes actores estamos validando sacar adelante un proyecto es bien importante para la región. Ya hoy en día podemos decir, en los últimos datos del 2022, nos están diciendo que Cali es la primera ciudad exportadora de servicios de salud. Ya eso es un componente enorme, con cerca del 44% de todos los recursos por encima de Bogotá y Medellín, que siempre habían llevado este liderazgo. De manera que ese reporte, así de actualizado, pienso que nos da que es un frente ya importante del desarrollo de región. Buena noticia. Su conclusión, doctora. El clúster tiene dos situaciones que son muy importantes y que hay que manifestar. La primera es el desarrollo de los servicios de salud, y eso es definitivo. Pero la segunda es el encadenamiento con los otros sectores. Por eso se convierte en un clúster de la economía tan importante, porque no solo es la atención médica, es lo que hay alrededor de la atención médica que permite un desarrollo económico de nuestra región. Nos quedó faltando una preguntita. ¿Cuántas personas se mueve dentro del clúster para hacer toda esa operatividad que ustedes conozcan? ¿20, 30 mil personas en salud aquí en la ciudad de Cali o muchas más? En estos momentos ese nivel, yo creo que con Cámara de Comercio estamos haciendo una apuesta bien importante y es como llegar a esos niveles de información, sí, al seguimiento que tenemos que hacer de todas las actividades que estamos realizando para tener una estadística más consolidada y poder atender ese tipo de requerimientos, Leo. Doctor Pedro Pablo, muy amable. Leo, Jair, de verdad que es muy grato para un tema tan importante, tema de región. A la región le hace falta estas noticias positivas para que realmente validemos que estamos haciendo cosas extraordinarias y no puedo perder el espacio para que el 12 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, nos acompañen en ese acto maravilloso de nuestra organización, que es la Noche de Luz en el Teatro Calima. Claro, muy amable. Secretaria, muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes y recordarle a los vallecaucanos el gran valor que tenemos nosotros como profesionales y como región. Una región que crece y que busca mejorar económicamente en beneficio de todos. Otro ángulo de este clúster de la salud con Dayana Arango y la doctora Dayana. Un saludo para todos los televidentes y precisamente hablando del tema del clúster médico, del turismo médico, nos encontramos con la doctora Lina Triana. Doctora, bienvenida. Un honor estar con ustedes aquí hoy. Bueno, empecemos hablando cómo usted ve el clúster médico en la ciudad. Yo considero que tenemos que meterle, digámoslo, el hombro al clúster. Cali siempre se ha caracterizado por ser líder en todo lo que es los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos, así nacimos, pero hoy en día cuando hablamos de clúster de salud tiene que ser mucho más. No solo todo lo que es cirugía plástica, procedimientos estéticos no quirúrgicos, odontología, también todo lo que es oftalmología para miopía, sino mucho más. Si hablamos de turismo médico hoy en día y de clúster de la salud, debemos estar impulsando otro tipo de procedimientos como mínimamente invasivos, por ejemplo, endoscopias, colonoscopias, todo lo que es cateterismos, ¿sí? Del corazón, mínimamente invasivo, inclusive, ¿por qué no?, también trabajar el tema en salud como clúster de todo lo que es estos pacientes de cáncer, ¿sí? Todo lo que son los procedimientos de ortopedia. Hay muchísimos pacientes en el exterior que tienen que esperar meses, pero hasta años, para que les puedan hacer los procedimientos. Digamos que en ese llamado, ¿qué cree que es lo que falta? ¿Especialistas, tecnología o por qué no se cree que no se ha hecho aquí en la ciudad de Cali?
Especialistas tenemos todos los que quieran con todos los méritos. Tecnología de punta la tenemos. Seguridad para nuestros pacientes, centros calificados a nivel internacional. ¿Qué nos falta? Nos falta empuje. Nos falta una determinación del ente regulador que quiera hacerlo. Yo estaba hablando con el secretario de Salud del Valle y la verdad él está interesado en promoverlo como región y está trabajando en estrategias. Vamos a materializar esas estrategias. Bueno, doctora, muchísimas gracias por ampliarnos la información sobre el clúster médico y también de lo llamado turismo médico. No, muchísimas gracias a ustedes y vamos a trabajar fuerte porque tenemos todo lo necesario para de verdad brillar a nivel internacional como fuente de clúster de salud de esos pacientes que quieren hacer procedimientos fuera de su país de origen. ¿Qué nos falta? Ejecutarlo. Tenemos todo lo que se necesita. Vamos a trabajar juntos, ente regulador, clínicas, especialistas y todo el soporte que tenemos durante la cirugía, entre ellos las casas de recuperación y demás, para poder en verdad hacer quienes somos, fuertes en el clúster de salud, en lo que llamamos pacientes que se operan fuera de su país de origen o turismo médico. Bueno, muchísimas gracias. Estaba la doctora Lina Triana ampliando la información sobre el clúster de salud o turismo médico. Estamos en A Fondo aquí por Telepacífico, estamos hablando acerca del clúster de la salud. Estamos viendo otro ángulo de lo que pasa en la región del Valle del Cauca, cómo se produce positivamente. Y estamos con dos invitados adicionales aquí en este panel acerca de este tema tan interesante. Nos acompaña Ana María Castillo Estorino, directora de la Unidad Económica y Competitividad de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cali. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Leo. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y también está Manolo Costaín, gerente de inversión de Invespacífico. Manolo, buenas noches. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Buenas noches. Don Jair, proceda. Además, estrenando puesto, ¿no? En el Pacífico. Doctor, siempre se ha hablado del tema de la salud, doctora Ana María, y siempre se ha mirado como hacia la parte médica, pero la Cámara de Comercio, digamos que fue la que impulsó o los reunió a todos, porque estaban todos como separados. Pues en realidad lo que hace la Cámara de Comercio es liderar con una agenda concreta de actividades los clústeres. Tenemos 9 apuestas productivas en la región. 9. ¿Cuáles son? Son nuevas, son macro snacks, que se refiere a los temas de alimentos procesados, empacados, en muchos casos ya muy saludables. Sí. Tenemos belleza, en donde el Valle es el segundo exportador de productos de belleza. Sí. Tenemos hábitat urbano, que se refiere a la construcción. Energía inteligente. Proteína blanca. Proteína blanca, exactamente. Experiencias. Son 9 en total. Uno de estos es un clúster, el de excelencia clínica, que lo llamamos así, excelencia clínica. Es muy interesante, tiene diferentes eslabones en la cadena. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de farmacéuticas, hablamos de dispositivos dentales, dispositivos médicos, la producción de servicios conexos a la prestación de los servicios clínicos. Si bien es todo un tejido empresarial. Es todo un tejido empresarial, toda la cadena de valor. Es cierto que las clínicas son las que más aportan en ese valor. Alrededor del 45% de las ventas vienen de las clínicas. Sí. Después siguen los farmacéuticos, pero tenemos diferentes acciones ahí. Claro. Por ejemplo, para que una persona trabaje en odontología existe un proveedor. Claro. Y para ese proveedor, y además existe un trabajador, y existe existe toda una cadena de servicios. Y existe el mantenimiento. También. Y eso es muy interesante porque ya desde Cali se exportan servicios de mantenimiento a países de la región alrededor de dispositivos médicos. Todo eso hace parte de un clúster. Ahora, lo que hace la Cámara es organizar una agenda de actividades, tener un propósito compartido. Como decir, de la A hasta la Z. Exacto. ¿Y para dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Y ahí, por ejemplo, nosotros lo que estamos buscando como Cámara de Comercio, como clúster, porque esto lo construimos de la mano con las empresas, queremos ser líderes en la región en el posicionamiento y en el destino de la prestación de servicios clínicos en la región. Eso quiere decir que necesitamos una excelente calidad, necesitamos innovación y necesitamos ser capaces de atraer pacientes internacionales. Y estamos trabajando por esas 3 cosas de manera organizada y colaborativamente. Precisamente Invespacif promociona la región, busca atraer inversionistas. A nivel del tema de salud, ¿usted lo ha venido haciendo también con empresas o de pronto empresas del exterior que quieren posicionarse aquí con el tema de la salud a raíz de la buena imagen que tiene el Valle del Cauca? Sí, Jair, desde, digamos, la perspectiva de atracción de inversión, han habido unos resultados importantes, son alrededor de 38 proyectos que hemos acompañado, de eso han sido 12 empresas del sector salud que ha llegado a la región.
más de 800 millones de dólares también con la llegada de esas empresas y un poco más de 500 nuevos empleos generados. Entonces, claro, para nosotros es un sector con mucho potencial, en donde, como bien lo mencionaba Ana, le podemos apuntar a los servicios también, no solamente, digamos, tradicionalmente la inversión ha llegado por dos líneas, o por farmacéuticas, que es un grueso importante de esa inversión, y por otro lado los grupos hospitalarios y de clínicas. Pero queremos ir más allá, vemos el potencial de salud de Cali como capital de la salud en Colombia, más sobre esa línea que dice Ana María, de empezar a desarrollar esos servicios complementarios al ecosistema, y ahí es donde podemos desde Invest Pacific atraer inversión más especializada en esos servicios complementarios o en elementos como, por ejemplo, insumos médicos, dispositivos médicos, mantenimiento de maquinaria altamente especializada, servicios de atención al cliente y de turismo también muy enfocados en el sector de salud, y ahí es donde está el foco nuestro desde la atracción de inversión. Es que mucha gente piensa, oiga, y laboratorios, fábricas de medicina, el Valle del Cauca es líder casi desde los años 50, 60 del siglo pasado, porque llegaron multinacionales como Squibb, como Abbott, como Baxter, llegaron aquí a la ciudad de Cali y se asentaron como base fundamentalmente. Y se quedaron, ¿no? Y se quedaron. Se quedaron, han crecido y se han especializado en este tipo de servicios. Tecnoquímicas, empresas de la región que proveen una cantidad de recursos en salud pública, en salud y en medicamentos. Manolo. Sí, Leo, de hecho te complemento. Valle del Cauca importa a hoy el 38%, un poco más del 30% de los medicamentos en el país. Produce más o menos el 38% de los medicamentos en el país. Como bien los decías, estas farmacéuticas y grupos médicos tienen trayectorias de incluso más de 70 años en la región, y Baxter, por ejemplo, más allá de su producción de medicamentos, ahora tiene una operación también bastante especializada de mantenimiento. Entonces, es donde no solamente queremos que las que lleguen se queden, sino que sofistiquen el ecosistema y empiecen a agregar valor a todos esos servicios que pueden complementar a las clínicas y al sistema hospitalario también. Y que ve uno que están haciendo inversiones, están creciendo. Por ejemplo, una de estas tecnoquímicas amplió su planta en el municipio de Jamundí. ¿Estos laboratorios, doctora Ana María, pueden hacer parte también de estos clústeres? Por supuesto que pueden hacer parte. De hecho, estamos trabajando con muchos de ellos. Aquí lo interesante es ver cómo de manera colectiva derramamos un poco esa ganancia económica. Entonces, por ejemplo, pensemos en aquellas empresas que ya tienen una producción súper avanzada y que necesitan equipos médicos que generalmente vienen de otras partes, Europa o Estados Unidos, pero que ya están haciendo inversiones aquí en maquinaria colombiana y de hecho caleña, porque necesitan procesos específicos, necesitan reducir cuellos de botella en tiempos, eficiencias que realmente no van a hacer una inversión en maquinaria internacional. Entonces están haciendo desarrollo tecnológico aquí, y esa es otra cosa que estamos apostándole mucho, al desarrollo tecnológico y a la innovación propia del Valle, y ahí las universidades son claves, estamos trabajando. ¿Sí hay mano de obra capacitada para ello? Claro que sí, hay un potencial enorme. Nosotros tenemos 10 patentes en temas clínicos en la región, y una de las clínicas ya está comercializando un dispositivo patentado y está exportándolo, está buscando exportarlo. Entonces eso es un avance impresionante, eso es investigación. Esos son los productos que tienen el potencial para crecer exponencialmente y que el día de mañana los vamos a ver en el mundo como una tecnología. ¿Nos da un solo ejemplo, colombiana. por ejemplo? Claro, les puedo decir el dispositivo del Valle de Lili. Sí. Es un dispositivo que ya está patentado. Lo que ayuda es a que se añade al respirador, a los respiradores, y es mucho más eficiente. Entonces ya la fundación está comercializándolo en América Latina. Y ahí nosotros como Cámara estamos mirando cómo apoyamos. Aquí también estamos conectando claramente con ProColombia y con otros actores, porque es un dispositivo que no es fácil de vender, pero que si empieza a venderse, eso tiene un potencial enorme. Noticias muy importantes, incluso médicos especialistas que se los llevan de otros países. 2 o 3 clínicas de aquí del Valle del Cauca entre las mejores de Latinoamérica, doctor. Sí, tenemos a la Fundación Valle del Lili, a la Clínica Imbanaco, que hacen parte del top 10 de clínicas hospitales más importantes de Latinoamérica. Y eso es donde tenemos que apuntarle un poco de, ya somos fuertes en el sector salud, somos, digamos, protagonistas del sector salud, no solamente a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica, y hay una fortaleza que podemos aprovechar como ciudad.
más allá de las farmacéuticas, que ya es un sector bastante consolidado, que hay que seguir impulsando y apoyando, más allá de los hospitales y clínicas y grupos médicos que lleguen, nuevamente es muy por esa línea de desarrollar esos servicios especializados, mayor tecnología, que acá también se produzcan dispositivos de alto valor que incluso sean exportables, que nuestro talento humano, y ahí hay una pregunta muy importante, se siga desarrollando muy hacia el sector, que desarrollemos la capacidad de bilingüismo para que nuestro sector salud no solamente sea protagonista en Colombia, sino en el mundo. Sí que es necesario que la gente sepa otros idiomas para el tema salud. ¿Y cómo está el Valle del Cauca precisamente en ese tema? Eso son dos buenas preguntas. Digamos que sí, el bilingüismo sigue siendo importante. Nosotros lo manejamos mucho, la apuesta de bilingüismo para el sector de servicios, pero no solamente es en lo tradicional de desarrollo de tecnología en inglés o atención al cliente en inglés. Todos los servicios complementarios que mencionaba Ana María, se necesita el inglés para que estos elementos se puedan exportar, para que podamos entrar a otros mercados. Nuestro talento necesita poder conectarse con el mundo. Y digamos, ¿en qué estamos? Cali siempre se ha visto como una ciudad que tiene retos en bilingüismo, no somos aún una ciudad bilingüe, pero a veces también nos tenemos que dar crédito. Digamos, el sector de servicios se ha venido desarrollando y ha venido teniendo una apuesta importante en desarrollo de habilidades bilingües inicialmente para la atención al cliente, para desarrollo tecnológico, pero ¿por qué no? Para que atienda al sector salud, para que atienda, por ejemplo, a esos turistas que vienen a hacer turismo médico altamente especializado, que tenga personal comercial y administrativo que pueda interactuar y hacer alianzas en el exterior en otros mercados también. Un tema concreto que se nos quedó en la mitad, Ana María, tiene que ver con la situación del tejido. Estamos de tejido en cifras, empleos, desarrollos, inversiones. ¿Cómo estamos? Ahí hay un tema bien interesante. Entonces yo les contaba, el principal, dentro del tejido empresarial del clúster, tenemos los principales, los que más aportan son las clínicas y los hospitales, después tenemos a las farmacéuticas y después tenemos a los dispositivos médicos. Hay un tema que a mí me parece que donde tenemos que trabajar mucho, es que más o menos el 70% de ese tejido son empresas pequeñas y micro. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que acompañarlas. El clúster también cobija este tipo de empresas, y esas empresas generalmente no están certificadas con calidad, generalmente tienen muchos procesos para mejorar en su productividad. Entonces, como Cámara, acompañamos a través de diferentes programas. Por ejemplo, tenemos un programa de transformación digital, y ese es un programa que está abierto para todas las empresas, pero específicamente queremos que las empresas de este clúster se puedan ir a la transformación digital. ¿Y cómo lo pueden hacer? Emprendimientos. Son emprendimientos, pero también son empresas tradicionales, pero pequeñas. Y esas empresas pequeñas les cuesta mucho trabajo invertir en tecnología, les cuesta mucho trabajo dar ese siguiente paso. Y ahí está la Cámara de Comercio acompañando. ¿Cómo lo pueden hacer? Como una empresa pequeña dice, yo necesito digitalizarme, necesito meterme dentro del nuevo hecho del mundo. ¿Cómo lo pueden hacer? Nos permite un segundito. Después de la pausa yo volvemos con usted para que la gente sepa y los empresarios micros sepan cómo se pueden capacitar por intermedio de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali. Estamos en A Fondo por Telepacífico. Ya volvemos. Gracias, muy amable. Estamos en Telepacífico, este es A Fondo. Recuerde, Telepacífico, 35 años. Quedamos en punta con una pregunta sobre el tema relacionado con la capacitación. ¿Cómo puede un ciudadano, un empresario, un microempresario desarrollar sus potencialidades con el apoyo de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cali en materia de clúster de salud? Perfecto. Tenemos en este momento 2 convocatorias abiertas. Una, en realidad, está abierto para el público de manera atemporal. Es el Centro de Transformación Digital. Tenemos en la Cámara un centro de transformación digital que estamos potencializando con la ayuda también del gobierno, y ahí las empresas lo primero que van a hacer es entender en dónde están, cuál es su nivel de madurez de transformación digital. Que no se asusten, por lo menos. Que no se asusten, porque además es un proceso. O sea, tenemos que entender que no todo el mundo puede empezar y tener un superconsultor, ¿no? Es que no necesitas hacer eso. Tenemos que entender qué es lo que sí necesita la organización, y para eso está la Cámara en el Centro de Transformación Digital, que van a recibir una ruta de acompañamiento con diferentes programas, e incluso pueden acceder a productos a un costo mucho más bajo de la mano con nuestro clúster de economía digital, que es otra de las apuestas que provee servicios. El segundo llamado que les hago, eso sí es una convocatoria abierta, es las fábricas de productividad. Esto lo hacemos en alianza con el Gobierno Nacional, en donde con consultores especializados,
se les ofrece un acompañamiento para aumentar la productividad en la línea en donde la empresa lo necesite. Esto es muy importante, está abierto, son unos costos muy, muy bajitos, dependiendo del tamaño de la empresa, se financia más porcentaje de este acompañamiento, pero han tenido, este programa de fábricas de productividad ha tenido unos resultados impresionantes. Las empresas que pasan por fábricas de productividad aumentan en promedio un 20% de productividad. Sí. Ya sabes ahí es cómo simplemente no tener ese temor y dar el siguiente paso. Doctor Manolo, dentro de esas promociones que se hacen desde Inves Pacific para traer, digamos, pacientes, clientes, inversionistas en el tema de la salud, ¿también promocionan, digamos, el turismo que vaya ligado a ese tema? Nosotros tenemos unos sectores, digamos, ya definidos. Trabajamos mucho tema de manufacturas, trabajamos tema de agroindustria, trabajamos tema de servicios. Ahí es donde estamos fuertemente posicionando a la región en el exterior. Turismo lo trabajamos también, un poco más de forma reactiva. Es un sector que digamos, tiene una dinámica propia, pero también en el mundo actual, como están cambiando las cosas, tenemos que empezar a realinear nuestras miras. Y el sector de turismo médico puede ser un sector a desarrollar bastante interesante dentro de este ecosistema, este clúster de salud del que hemos venido hablando, porque ahí nuevamente entra la apuesta por el bilingüismo, necesitamos nuestro talento bilingüe que pueda atender, pero sí tenemos los elementos para atraer pacientes de todas las Américas, porque nuevamente geográficamente estamos muy bien ubicados para atender Latinoamérica y Norteamérica, y sí es un sector que desde Inves Pacific queremos entender más de la mano con la Cámara de Comercio, con el ecosistema. Ya salud lo tenemos muy mapeado, queremos empezar a desarrollar qué en salud, queremos seguir trayendo farmacéuticas, con, digamos, las limitantes que tienen temas de regulación, porque ahí tenemos que descentralizar esa regulación que está muy concentrada en Bogotá, grupos médicos y hospitalarios, o creemos que es la apuesta más un tema especializado de todos esos servicios complementarios que incluye turismo médico. Entonces sí vemos ahí un gran potencial de región que podemos trabajar junto a la mano con ProColombia, junto a la mano con Cámara de Comercio, de las clínicas y poder seguir trayendo turismo, digamos, sobre esa línea. ¿Tienen letreros, Ana María? ¿Tiene letreros ahí? Sí, porque es que esto es muy interesante porque así es como funciona un ecosistema. Entonces recordemos que Inves Pacific lo que hace es promover la inversión extranjera. Claro. Entonces nosotros sí promovemos de manera activa la llegada de turistas médicos. Pero muchas veces tenemos falencias, por ejemplo, en la prestación del servicio, en los hoteles que llegan, que tienen que ser especializados. Y ahí es donde este brazo armado que tenemos, que es Inves Pacífico, puede ir a buscarlos. Entonces, parte de lo que tenemos que desarrollar es muy bien cuáles son esos actores que nos están haciendo falta para la prestación. Ahora, yo sí les quiero dar unas cifras muy interesantes. Por favor. Entonces, el turismo médico en Colombia tiene un potencial, estuvo valorado más o menos por 130 millones de dólares. Wow. Más de medio billón de pesos. Y se espera que para dentro de 4 años duplique. Y el segundo destino de turismo médico es Cali. Entonces el potencial es enorme. ¿En Colombia? En Colombia. ¿Después de Bogotá? Después de Bogotá, así es. Sí. Así es. Entonces hay mucho potencial y parte de lo que estamos haciendo también en el marco del clúster es acompañando a esas clínicas que todavía no han desarrollado esa estrategia de internacionalización, porque lo veíamos antes, es complejo, hay que llegar a la aseguradora, hay que tener un montón de certificaciones, pues nosotros estamos acompañando a las empresas o vamos a acompañarlas para que diseñen esa estrategia y también los invito, no ha salido la convocatoria, pero lo vamos a hacer, para que las empresas se vinculen. ¿Piensa, Manolo, que todos estos cambios en materia de salud, todas estas reformas inciden sobre cualquier posibilidad que alguien llegue a Colombia para invertir en salud? Pues yo creo que a veces también hay que salirnos un poquito del ruido interno. Claro, nosotros somos colombianos, estamos en todo el debate público y político, pero eso no siempre permea los otros mercados. O sea, yo creo que siempre y cuando garanticemos ciertas condiciones, como una percepción de seguridad, la prestación de alta calidad, un talento humano y unas clínicas que tengan los servicios desarrollados para atender a ese turista internacional. Sí. Yo no creo que temas como la reforma a la salud, por lo menos en el corto plazo, impacten el potencial que tenemos en eso. Naturalmente eso sí va a generar algunas transformaciones en el sistema, pero no vemos ahora una amenaza al corto plazo de que eso pueda afectar, digamos, esos elementos atractivos que nos hacen el segundo destino médico de Colombia. ¿Y por qué no podríamos ser el primero? Es que ahí es donde tenemos un sector en donde nos podemos dar el pulso con la capital
y ganarlo si nos unimos y desarrollamos el sector de forma holística, como bien lo piensa la Cámara de Comercio. Y como dice Ana María, el tema de los hoteles, trabajar precisamente en los hoteles que se especialicen para la Tema de atención servicios. de las personas que están recién hechas de una cirugía. Y lo estamos haciendo. Uno de los clústeres de las apuestas productivas que les contaba es el de experiencias. Y aquí trabajamos con las empresas que hacen parte de la cadena de valor del turismo. Y tenemos una mesa en donde juntamos a la excelencia clínica con la experiencia. Y ya tenemos diferentes líneas de trabajo. Entonces hay un tema de identificar muy bien cuáles son esas prácticas que tienen que tener los hoteles para recibir pacientes internacionales, cómo los llevamos al segundo nivel, cómo además hacemos una estrategia mucho más inteligente. Aquí trabajamos también mucho con la Secretaría de Desarrollo de Cali, donde está apostándole a un turismo inteligente y que pasa también por destino médico. Entonces ¿Cómo serían las prácticas en los hoteles para que se vayan acomodando, se vayan ajustando? Por ejemplo, son cosas como de experiencia. Entonces, ¿cuáles son las escalas? Por ejemplo, ¿cómo es la entrada del hotel? Si un paciente acaba de llegar después de una cirugía, tiene que tener un acceso diferente. Cómo son los ascensores, bueno, todas esas cositas pequeñas, la alimentación que está disponible, son esos cambios. Hay unas clínicas que ya están muy avanzadas, la verdad es que aquí hay gran avance, pero nuevamente necesitamos llevarnos a todos. Ya hay 2 hoteles metidos en el tema, aquí en el Valle del Cauca, que es muy importante, ¿no? Sí, doctor Manolo. Es que lo tenemos que pensar nuevamente, esa idea de ecosistema no es una palabra solamente para usar porque suena bien y no, es eso, es un sistema, o sea, todo está pegado. Entonces tiene que haber una Cámara de Comercio identificando esas brechas del sector, hablando con el sector hotelero, acompañando a la pequeña y mediana empresa para que desarrolle y se especialice, digamos, en esa línea. Tiene que haber un Invest Pacific y un ProColombia también, viendo qué actores internacionales podemos traernos acá. Tiene que haber un talento, unas universidades volcadas también a tecnificar el talento, a prepararlo para poder atender a este tipo de personal. Un sector público también montado, digamos, en la apuesta desde una Secretaría de Turismo muy alineada con la Secretaría de Salud, porque el turista médico puede llegar y previo o posterior a su procedimiento quedarse y hacer turismo más tradicional. Entonces ahí es donde el sector se tiene que pensar de forma holística, de forma ecosistémica y que todos estemos viendo cómo desarrollarlo. Esta es la parte cultural de nuestra ciudad. Conclusión de toda esta propuesta, de esta apuesta que está haciendo el Valle del Cauca, Ana María. Este es uno de los sectores de verdad ganadores de la región. Es impresionante el potencial que tiene, no solo por el tejido empresarial y hacia dónde lo podemos llevar, sino porque además es un sector que puede estar embebido en la tecnología, que es lo que sabemos que está pasando en el mundo. Entonces, el potencial de desarrollo con tecnología, telemedicinas, teleconsultas, operaciones incluso como virtuales o a remoto, eso es un potencial enorme. Entonces, yo creo que es gran apuesta y tenemos que seguir trabajando para aumentar la calidad y para embeber procesos de innovación. Doctor Manolo, su conclusión. Pues mi conclusión va muy en línea con Ana María. Yo creo que ese es un gran sector. Realmente, primero tenemos que sentirnos orgullosos como caleños, como vallecaucanos, de tener este sector que es de primer nivel incluso a nivel global. Entonces también como ciudad, como región, aprovechar nuestras fortalezas. Ahí hay una apuesta suficientemente fuerte para ser los protagonistas y los principales, digamos, actores de la salud en Colombia y, por qué no, en Latinoamérica también. Entonces, es que la ciudad defina sus apuestas, trabaje con el ecosistema y realmente le apunte a desarrollar y a sofisticar un sector en el que le podemos competir a Bogotá y ser incluso los mejores del país. Gracias, Manolo, muy amable. Leo, gracias, Ana María, gracias. muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Don Jair, que tenga buena noche. Buenas noches, Leo. Claro. Les recordamos a ustedes que este programa a fondo cuenta con el financiamiento del Fondo Único de las Telecomunicaciones FUTIC. Les deseamos feliz noche, que sigan pensando en clúster, de este tema tan positivo para el Valle como el tema del clúster de la salud. Que tengan buena noche. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.